y los que rodean al espacio porta se llaman placa limitada. Los hepatocitos se disponen en cordones o trabéculas. Y entre trabécula y trabécula tenemos los sinusoides hepáticos. Existe un grupo de hepatocitos que se denominan placa limitante. Entonces, si es el espacio porta, todos estos hepatocitos que justo están rodeando el espacio porta se denominan placa limitante. Los hepatocitos que rodean al espacio porta. Ahora, la pared de los sinusoides hepáticos, fenestrada. Fenestrada significa que tiene orificios. Tiene huecos, orificios. Y estos huecos u orificios le permiten un intercambio fácil de sustancias de los hepatocitos al sinusoide y del sinusoide a los hepatocitos. Cuando hay daño hepático, las fenestraciones pueden perderse y los capilares adquieren una membrana basal continua. A eso se llama capilarización de los sinusoides y dificulta el intercambio de sustancias entre el sinusoide y el hepatocito. O sea, sustancias que fácilmente deberían pasar del sinusoide al hepatocito lo hacen con dificultad o no lo hacen. Sustancias sintetizadas por el hepatocito que deberían pasar a la sangre lo hacen con dificultad o no lo hacen. Esa es la importancia de la pérdida de las fenestraciones de la membrana de los sinusoides. A los sinusoides llega sangre arterial mediante la arteria hepática y venosa, vena porta. Quiere decir que la sangre arterial y venosa se mezclan y bañan a las trabéculas hepáticas. O sea, los sinusoides tienen una mezcla de sangre arterial de la arteria hepática y sangre venosa de la vena porta. Ahora, de los sinusoides, la sangre llega hacia la vena centrolobulbar o vena hepática térmica. Estaba hablando de las fenestraciones del citoplasma de las células endoteliales. Las células endoteliales de los sinusoides son discontinuas y tenemos un espacio que es el espacio de Dice entre los sinusoides y los hepatocitos. El espacio de Dice. Vamos a ver un esquema para recordar el espacio de Dice. Entonces, si estas son las células endoteliales fenestradas y discontinuas, por dentro tenemos las células de Kupffer, que son similares a los macrófagos y a los monocitos, están por dentro, sobre las células endoteliales, y entre el endotelio, el sinusoide y los hepatocitos tenemos un espacio que se llama espacio de Dice. En el espacio de Dice se proyectan microvellosidades del citoplasma de los hepatocitos. En el espacio de Dice hay unas células especiales que se llaman células estrelladas o células de hito. Son células que normalmente almacenan vitamina A, normalmente. Pero cuando hay daño hepático, estas células se activan y adquieren gran importancia en la cirrosis hepática. Vamos a ver más adelante cuál es la importancia de las células de hito o células estrelladas en la patogénesis de la cirrosis hepática. Hablamos de las células de Kupffer que están en el interior del sinusoide, son las células endoteliales y pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. Si son similares a los monocitos o a los histiocitos, quiere decir que tienen la capacidad de secretar citoquinas inflamatorias, citoquinas fibrogénicas. Eso es importante para entender la patogénesis de la cirrosis hepática. Ahora, entre hepatocito y hepatocito tenemos unas zonas deprimidas a donde la bilis producida por el hepatocito sale. Entonces, la bilis del hepatocito sale hacia los canalículos biliares, que son depresiones del citoplasma de los hepatocitos que están cerrados por uniones estrechas.
para que la bilis no rebalse. Hay uniones estrechas entre los hepatocitos y acá hay una depresión. Entonces la bilis pasa a los canalículos biliares. Ahora, ¿cómo avanza la bilis por los canalículos biliares? Tiene que avanzar por medio de contracciones de dichos canalículos porque están rodeados de filamentos de actina y miosina. De los canalículos biliares, la bilis, ¿a dónde pasa? Vamos a utilizar un esquema. Entonces, de los canalículos biliares, la bilis pasa a los conductos de Hering, y de los conductos de Hering pasa a los dúctulos biliares, y de los conductos biliares pasa al conducto biliar del espacio porta, que tiene vena, arteria y conducto biliar. ¿Cuál es la importancia de los conductos de Hering y de los dúctulos biliares? Que acá se encuentran células madre hepáticas, células stem hepáticas, importantes en algunos casos de regeneración hepática. Vamos a ver cuál es la importancia de las células estrelladas o células de hito, que también se llaman células perisinusoidales, en lo que se refiere a la patogénesis de la cirrosis hepática. Normalmente almacenan y metabolizan vitamina A, pero cuando hay algún tipo de daño hepático, estas células se activan. Por ejemplo, ¿cómo pueden activarse? Cuando hay algún tipo de daño hepático, se estimula las células de Kupffer, que secretan citoquinas inflamatorias y citoquinas fibrogénicas, que actúan sobre las células de hito y las convierten en miofibroblastos. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Se convierten en miofibroblastos para empezar a sintetizar el tejido conjuntivo de la cirrosis hepática. En cuanto a la circulación de la bilis, ya he mencionado, ¿no? Canalículos biliares drenan en los conductos de Hering, dúctulos biliares, y de ahí continúan con los espacios porta. Vamos a ver. Bueno, falta, bueno, por ahí debe estar un esquema en el cual se ve cómo se activan las células de hito o células perisinusoidales frente a citoquinas fibrogénicas. Vamos a ver pruebas de función hepática. Análisis de laboratorio que evalúan la función hepática. ¿Qué es lo que pasa cuando hay necrosis de hepatocitos? ¿Qué enzimas se elevan en la sangre? Se elevan la TGO, TGP y deshidrogenasa láctica, que son enzimas que están en el citoplasma de hepatocitos y nos permiten diagnosticar muerte de hepatocitos. TGO, TGP, que también se llama aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa. En cuanto a la TGO, hay que tener en cuenta que la TGO también se eleva cuando hay necrosis de músculo estriado de tipo esquelético. O sea, TGO se eleva en infarto y TGO se eleva también cuando hay hepatitis. En cambio, el TGP es más bien propia de hepatocitos, ¿no? Y la deshidrogenasa láctica. Ahora, la función excretoria biliar. Los hepatocitos sintetizan la bilis y la excretan. Entonces, en la bilis tenemos bilirrubina, que puede ser conjugada o no conjugada. La que es conjugada es soluble en agua y la no conjugada insoluble en agua. La bilirrubina total, entonces, puede ser bilirrubina directa, solamente conjugada, soluble en agua, y bilirrubina indirecta. Entonces, la suma de las dos nos da la bilirrubina total. Tenemos también
pigmentos biliares en orina que se elevan cuando hay algún tipo de obstrucción biliar. Ácidos biliares sérios. Los ácidos biliares también son sintetizados por los hepatocitos y sirven para la digestión de las grasas. La bilirrubina es un pigmento, como ustedes saben. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay daño al epitelio del canalículo biliar? No a los hepatocitos, sino al epitelio del canalículo biliar. Se eleva la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa. Son enzimas de canalículos biliares. También la gamma-glutamil transpeptidasa se eleva cuando hay toxicidad hepática. Por ejemplo, por ingesta de alcohol. El alcohol es un tóxico hepático y se puede elevar la gamma-glutamil transpeptidasa o transferasa. La función sintética de los hepatocitos. ¿Qué sintetiza el hepatocito? Sintetiza la albúmina. Quiere decir que cuando la albúmina en la sangre está disminuida, una causa puede ser mala función hepática. O sea, el hepatocito no está sintetizando la albúmina como debiera, o hay algún tipo de daño hepático que hace que la albúmina no pueda pasar a la sangre. Sintetiza factores de la coagulación. Entonces, cuando tenemos daño hepático, entonces vamos a tener tendencia a sangrados y alteraciones de pruebas de la coagulación, como el tiempo de protrombina básicamente, ¿no? Pero también el tiempo de tromboplastina parcial puede prolongarse. Factores de la coagulación importantes secretados por el hígado: fibrinógeno, factor 1, protrombina, factor 2, factores 5, 7, 9, 10. Ahora, funciones catabólicas del hepatocito, ¿cómo las podemos evaluar? Mediante el amonio sérico. Cuando la función detoxificadora del hígado no está funcionando, no está siendo adecuada, la función detoxificadora tiene alguna interferencia, se eleva el amonio en sangre. Normalmente el amonio de la sangre se cataboliza en el hepatocito hacia urea, pero cuando el hepatocito funciona mal, el amonio en sangre se eleva. Y tenemos el test respiratorio de la aminopirina, que evalúa la función de desmetilación hepática. Enzimas detoxificadoras que también desmetilan. ¿En qué consiste? Se ingiere aminopirina con un isótopo radioactivo y el hígado, si está funcionando bien en cuanto a su metabolismo, convierte la aminopirina en CO2, cataboliza la aminopirina hacia CO2 y se puede detectar CO2 con carbono radioactivo mediante la respiración, porque el CO2 es exhalado, el CO2 con el isótopo radioactivo es exhalado durante la expiración. Y si aparece CO2 radioactivo en el aire exhalado, quiere decir que el hepatocito está funcionando bien, está desarrollando sus funciones detoxificadoras de manera adecuada. Los hepatocitos reaccionan de una manera estereotipada frente al daño. Tenemos 5 formas mediante las cuales se manifiesta el daño hepático: degeneración y acumulación intracelular, necrosis y apoptosis, inflamación, degeneración y fibrosis. La fibrosis conduce a la cirrosis hepática. Vamos a ver más adelante cada una de estas formas de manifestación del daño hepático. Empezamos con degeneración y acumulación intracelular. ¿Qué puede acumular el hepatocito? Para empezar, el hepatocito puede acumular agua. A esto corresponde a edema intracelular y se le denomina degeneración balonante. O sea, da lugar a degeneración balonante.
se acumula agua en el hepatocito, se acumula bilis en el hepatocito porque no la puede excretar, por alguna razón no la puede excretar, por ejemplo, obstrucción biliar. La bilis, cuando se acumula en el hepatocito, es tóxica, da lugar a degeneración plumosa y el hepatocito puede ser conducido a la muerte. La acumulación de bilis en el tejido hepático se llama colestasis. Puede ser intracelular dentro del hepatocito o canalicular, por ejemplo, dentro de los canalículos biliares. El hepatocito puede acumular grasa. A eso se llama esteatosis, dando lugar a la degeneración grasa. ¿Qué tipo de lípidos se acumulan generalmente? Los triglicéridos. Generalmente se acumulan triglicéridos, pero también se puede acumular colesterol. Aunque existe solamente un ejemplo de acumulación de colesterol en el hepatocito, que es la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. En el resto de casos, lo que se acumula generalmente son triglicéridos. En la esteatosis, los hepatocitos adquieren una forma grande, redondeada, con imagen negativa de grasa, porque los triglicéridos se disuelven durante el procesamiento histológico. Cada hepatocito se vuelve grande, redondeado y parece un adipocito. Degeneración grasa. También el hepatocito puede acumular hierro en el citoplasma, eso se llama hemocromatosis. Puede acumular cobre en el citoplasma en la enfermedad de Wilson. Los hepatocitos tienen como componentes del citoesqueleto filamentos intermedios, como la mayoría de las células que tienen filamentos intermedios. Y en algunas enfermedades, algunos filamentos intermedios, como las citoqueratinas, pueden acumularse formando ovillos y se llaman cuerpos de Malvern. Representan daño al hepatocito. Entonces, recordamos que pueden agregarse filamentos intermedios cuando hay daño hepático. Es el caso de los cuerpos de Malvern. Las citoqueratinas son una forma de filamentos intermedios. Necrosis y apoptosis. Muerte de hepatocitos por factores externos, la necrosis, y muerte en base a un programa genético, la apoptosis. La necrosis puede ser coagulativa, se conserva la arquitectura de la trabécula hepática, o puede ser licuefactiva por infecciones bacterianas y parasitarias. Cuando hay necrosis licuefactiva, se destruye completamente el armazón hepático y pueden acumularse neutrófilos hasta el punto de formar un absceso. Apoptosis. Necrosis de hepatocitos individuales. La célula se encuentra encogida, el citoplasma muy eosinófilo y el núcleo se fragmenta o desaparece. Ya ustedes saben lo que sucede con la célula apoptótica y con la formación de cuerpos apoptóticos, ¿no? Rápidamente desaparecen por fagocitosis. Cuando un hepatocito está muerto por apoptosis, se separa de la trabécula hepática. Acá tenemos trabéculas hepáticas, los hepatocitos están pegados unos con otros. Si un hepatocito muere por apoptosis, se libera de todas sus uniones intercelulares y queda solo, con un citoplasma eosinófilo de una tonalidad muy fuerte. Es un cuerpo apoptótico, o sea, un hepatocito que ha muerto por apoptosis. Este es otro cuerpo apoptótico. El hepatocito se separa de los otros hepatocitos de la trabécula hepática, adquiere un citoplasma muy eosinófilo y se encoge. Quiere decir que nosotros podemos reconocer en un corte histológico de hígado los cuerpos apoptóticos. Los cuerpos apoptóticos, si son consecuencia de la fiebre amarilla, se llaman cuerpos de Consilman. Entonces, ¿qué es un cuerpo de Consilman? Un hepatocito apoptótico, pero en un caso de fiebre amarilla.
apoptótico de otras causas, ¿no? Por ejemplo, hepatitis viral. Si tenemos hepatocito apoptótico, no se le llama cuerpo de Cauchelmans, no se le llama cuerpo acidófilo, pero es lo mismo, solamente que cuerpo de Cauchelmans solamente se usa para hepatocitos apoptóticos en la fiebre amarilla. ¿Cómo reconocemos la necrosis? Se pueden encontrar restos de citoplasma de hepatocitos necróticos y en esa zona abundantes histiocitos. Entonces, si hay zonas del tejido hepático con abundantes histiocitos o grupos de histiocitos, es un marcador de que hay zonas en el tejido hepático en las que están muriendo hepatocitos. Es un signo de muerte de hepatocitos, ¿no? Grupos de macrófagos están fagocitando los restos de los hepatocitos muertos. La necrosis cuando se debe a isquemia, generalmente es centrolobular, o sea, necrosis solamente en la zona 3 de la signo hepática, por isquemia. Pero a veces la necrosis es periportal, tal es el caso de la eclampsia. O sea, se mueren hepatocitos de la placa limitante y que están alrededor de la placa limitante. Necrosis periportal es la eclampsia. Necrosis mediozonal se ve en la fiebre amarilla y de interfase encontramos hepatocitos muertos en la placa limitante, tal como se ve en hepatitis crónica activa. Entonces vamos a recordar un poco. Sería entonces necrosis mediozonal, sería la zona 2 de la signo hepática, o sea, necrosis en esta zona, típico de la fiebre amarilla. Necrosis en la zona de hepatocitos de la zona 3, necrosis por isquemia. Necrosis de hepatocitos de la zona 1, los que están rodeando el espacio porta, se ve en la preeclampsia y eclampsia. Ahora, cuando hay hepatitis crónica activa, tenemos que las zonas inflamatorias del espacio porta pasan hacia los hepatocitos de la placa limitante. Entonces puede haber necrosis de hepatocitos de la placa limitante. Y se puede ver en un contexto de hepatitis crónica. Necrosis en puente significa grupos de hepatocitos necrosados que forman un tracto que une dos espacios porta, un espacio porta o una vena centrolobular o dos espacios porta. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se vería la necrosis en puente? Se vería que hay grupos de hepatocitos que forman una estructura alargada y delgada, por ejemplo, una zona así. Entonces, como es una zona alargada y delgada, en esta zona estarían los hepatocitos necróticos, le diríamos necrosis en puente, ¿no? Por la forma en la que se disponen los hepatocitos que se han necrosado. Y a veces estos puentes forman un tracto que une dos espacios porta, un espacio porta y una vena centrolobular o dos venas centrolobulares, según sea el caso. Sigue siendo necrosis en puente. Acá vemos correlación de paz tras la digestión con diastasa. Los hepatocitos necróticos son los hepatocitos que tienen el color rojo magenta, son paz positivos. Y vemos que en la zona donde hay necrosis de hepatocitos hay acúmulo de macrófagos. O sea, el acúmulo de macrófagos es un signo de que hay áreas de necrosis de hepatocitos. Eso cuando se ve en la biopsia hepática. La necrosis puede ser extensa, masiva y submasiva, abarcando gran parte del tejido hepático. Evidentemente, si hay una necrosis de gran parte del tejido hepático, va a haber una insuficiencia hepática. El hígado mantiene la funcionalidad cuando hay necrosis de grupos pequeños de hepatocitos. Puede haber regeneración concomitante
y la funcionalidad hepática se mantiene. Cuando hay daño hepático severo, la funcionalidad hepática va disminuyendo de manera progresiva, pero sigue siendo asintomática. Baja la funcionalidad hepática, pero no hay manifestaciones clínicas. La persona se mantiene dentro de límites normales, pero cuando llega a haber un porcentaje sumamente alto de hepatocitos necróticos, tal es el caso de la necrosis masiva y submasiva, o sea, gran parte del tejido hepático, ahí sí va a haber una alteración de la funcionalidad hepática, insuficiencia hepática. Caso contrario, si el daño hepático es leve y de manera progresiva, entonces lo más probable es que la funcionalidad hepática se mantenga y solamente cuando haya muerto un porcentaje considerable del tejido hepático habrá un cuadro clínico de insuficiencia. También el tejido hepático puede sufrir inflamación. ¿Qué células inflamatorias pueden estar en el tejido hepático? Neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, etc. ¿no? Cualquier tipo de inflamación. Y puede haber granulomas en el tejido hepático, ¿no? Ya sabemos lo que son los granulomas. Dentro de los linfocitos que están en el tejido hepático, como parte de la inflamación, están los linfocitos CD8. Son importantes porque destruyen hepatocitos infectados por virus. Y pueden erradicar el virus. O sea, si destruyen todos los hepatocitos infectados por virus, quiere decir que la enfermedad viral se combatió. Los linfocitos pueden secretar citoquinas que regulan la replicación hepatocitaria. Entonces, frente a la muerte de hepatocitos, los mismos linfocitos que la causaron pueden secretar citoquinas que regulan la replicación. Entonces, tenemos muerte de hepatocitos y regeneración al mismo tiempo. Las células inflamatorias pueden estar en el espacio porta o en las glándulas hepáticas. Y tenemos la inflamación de interfase. Extensión del infiltrado inflamatorio del espacio porta a la placa limitante y más allá, ¿no? Ya les he explicado bien a qué llamamos placa limitante. Y del espacio porta la inflamación puede extenderse hacia la placa limitante. Regeneración. Los hepatocitos muertos tienden a regenerarse, como ya sabemos. Prolifera el tejido hepático después de muerte celular, a cargo de hepatocitos viables o de células stem hepáticas. Sin embargo, ¿qué pasa en la necrosis hepática masiva? Cuando la necrosis es sumamente extensa, quedan muy pocos hepatocitos viables para que puedan sostener la regeneración. Entonces, la persona termina falleciendo por insuficiencia hepática, porque hay muy poco tejido que contenga hepatocitos viables para sostener la regeneración. Sin embargo, si se mueren pequeñas cantidades de hepatocitos, entonces la regeneración es capaz de reemplazarlos a todos. Cuando el tejido hepático está en regeneración, se observa engrosamiento de cordones de hepatocitos. Cuando hay muerte celular, ¿cuáles son los hepatocitos que proliferan para reemplazar a los hepatocitos muertos? Son los hepatocitos maduros. Pero cuando hay necrosis hepática extensa, entonces no solamente la regeneración está a cargo de los hepatocitos maduros, sino intervienen las células madre. Empiezan a proliferar las células madre hepáticas, que se llaman también células ovales y están en los conductos de Hennig y en los ductos biliares. Esto ya lo he explicado. Entonces, en una necrosis hepática extensa, que no sea masiva, porque estamos diciendo que tiene que haber regeneración. Entonces, si
hay muerte de un porcentaje importante de hepatocitos, pero no llega a ser una necrosis hepática masiva o submasiva. ¿Quién regenera? No solamente los hepatocitos maduros, sino también, en este caso, intervienen las células stem hepáticas, que se llaman células ovarias, también empiezan a proliferar. Puede haber una restitución por completo del tejido hepático muerto si se conserva la estructura del estroma, o sea, se conservan las fibras de reticulina que brindan armazón a las células hepáticas. Pero hay casos en los cuales el daño hepático es tan grande que puede llegar también a destruirse el armazón hepático, o sea, las fibras de reticulina que conforman el armazón hepático. Entonces, en este caso, no puede haber una restitución ad íntegro, sino la regeneración, tampoco habría regeneración. Lo que habría es curación por cicatrización, o sea, se forma una cicatriz en estas zonas donde ha habido necrosis importante del tejido hepático, sin llegar a ser necrosis masiva o submasiva. Entonces, ¿en qué caso se observa la formación de cicatrices? Si se observa la formación de cicatrices, quiere decir que no ha habido una regeneración adecuada. ¿Cuándo hay regeneración adecuada? Cuando se mantiene el armazón hepático de fibras de reticulina. Entonces, en esos casos tenemos una regeneración ad íntegro. Caso contrario, tenemos una curación con fibrosis, en la que se forman cicatrices fibróticas. La fibrosis es una respuesta a la inflamación o agresión tóxica. Se mueren hepatocitos, pero no hay una regeneración ad íntegro, sino aparece fibrosis. Zonas de muerte celular previa, pero la fibrosis puede regresionar. Las cicatrices pueden hacerse más delgadas, pero su formación altera el flujo sanguíneo hepático y perfusión de hepatocitos. Eso quiere decir que, por ejemplo, una persona alcohólica que tiene su hígado fibrótico, tiene el hígado fibrótico porque consume alcohol de manera periódica, o sea, es un alcohólico. Pero de pronto se cura, deja de tomar, ya no toma más alcohol, ¿no? Por alguna forma. Entonces, ¿qué se observa? Se observa que en esa persona que fue alcohólica en el pasado, las cicatrices fibróticas empiezan a adelgazar y empiezan a achicarse. Eso puede suceder. Sin embargo, en un alcohólico redimido, o sea, en el alcohólico que ha dejado de tomar, las alteraciones de la perfusión hepática continúan. O sea, eso no mejora. Por ejemplo, ¿qué cosas no mejoran cuando la persona deja de tomar? No mejora la capilarización de los sinusoides. O sea, los sinusoides pierden las fenestraciones y las zonas endoteliales se hacen continuas y deja de haber espacio entre las zonas endoteliales. Y eso, aunque la persona deje de tomar, se mantiene. Entonces, la funcionalidad hepática no se recupera de manera completa, aunque la persona haya dejado de tomar. Y las cicatrices se achiquen. Nosotros podríamos pensar que el hígado vuelve a ser lo que fue, a funcionar como antes, pero no llega a funcionar como antes porque la capilarización de sinusoides se mantiene, por lo que el flujo sanguíneo hepático y la perfusión de hepatocitos sigue alterada. ¿Dónde se pueden encontrar las cicatrices? A nivel periportal, alrededor de las venas centrolobuliares, en el espacio de Lice, y la fibrosis divide al parénquima en nódulos de regeneración rodeados por fibrosis.
Cuando hay nódulos de regeneración rodeados por fibrosis, hay cirrosis. A eso le llamamos cirrosis, es un proceso difuso en el tejido hepático. Tenemos acá unos esquemas para ilustrar lo que es normal. Debe haber clavículas hepáticas entre la vena hepática terminal y los espacios porta. Deben haber clavículas hepáticas. Tenemos zona 3, zona 2, zona 1 del tejido hepático, tejido del acino hepático, ¿no? Pero, ¿qué pasa si hay necrosis de grupos de hepatocitos? Si hay necrosis de grupos de hepatocitos con pérdida del armazón, entonces no hay regeneración, se forman cicatrices de tejido conjuntivo. Cicatrices que contienen tejido fibroso, tejido conjuntivo con fibrosis, ¿no? Que se ubican en las zonas donde han muerto los hepatocitos para tratar de rellenar esa zona, pero no solamente han muerto hepatocitos, sino también tiene que dañarse el armazón de fibras de reticulina. Entonces, en este caso se forman cicatrices fibróticas. Y a veces las cicatrices fibróticas pueden contraerse, lo que acerca los espacios porta con las venas centrolobulineares. Vemos acá lo que pasa cuando el daño cesa. Hemos puesto el ejemplo. El alcohólico que deja de tomar. Entonces el daño cesa porque el daño está dado por el alcohol. Y las cicatrices fibrosas pueden llegar a regresionar, pero la funcionalidad hepática no se recupera al 100%. Siempre queda una deficiencia en la funcionalidad hepática, pero puede permitir llevar una vida normal, porque hemos dicho que la reserva funcional hepática es muy grande y recién hay insuficiencia hepática cuando existe una necrosis o daño más o menos a 80% o más del tejido hepático. Entonces, recién ahí hay cuadro clínico por insuficiencia hepática. En casos donde hay menos pérdida de hepatocitos, entonces la reserva funcional hepática es tan grande que permite que esta muerte de hepatocitos no tenga manifestaciones. Vamos a pasar al tema de insuficiencia hepática. Causas: necrosis hepática masiva por virus. Por ejemplo, ¿qué virus causa necrosis hepática masiva? Virus A de la hepatitis y virus B de la hepatitis. Los dos pueden causar necrosis hepática masiva. Toxinas o fármacos como paracetamol, alotano, isoniazida, rifampicina, inhibidores de la monoaminoxidasa y tetracloruro de carbono. Entonces, estas toxinas o fármacos pueden dañar tal cantidad de hepatocitos que la persona va a la insuficiencia hepática. Enfermedad hepática crónica difusa, como por ejemplo la cirrosis. Disfunción sin necrosis. Síndrome de Reyer, toxicidad por tetraciclinas, hígado graso agudo del embarazo. Entonces, en estos casos, ¿por qué hay insuficiencia hepática? Si los hepatocitos están vivos, o sea, no han muerto los hepatocitos. No han muerto, pero funcionan mal. Entonces, si tenemos, por ejemplo, hígado graso agudo del embarazo, en el cual prácticamente todo el tejido hepático presenta el hígado graso, que es un hígado graso en el cual la esteatosis es microvesicular. O sea, este hígado graso agudo del embarazo que da insuficiencia hepática no es lo mismo que la esteatosis hepática, es diferente. En el hígado graso agudo del embarazo que da insuficiencia hepática, tenemos que la esteatosis es microvesicular. En la esteatosis por alcohol, la esteatosis es macrovesicular, una sola vacuola grande de triglicéridos en el hepatocito.
pero también tenemos la forma microvesicular, en la cual hay disfunción hepática sin necrosis. En el caso del síndrome de Reye se trata de hígado graso agudo o una disfunción hepática aguda severa que lleva a la insuficiencia hepática en niños con sarampión y que han ingerido aspirina para bajar la fiebre. En esos casos se ve que puede producirse una disfunción hepática que se llama síndrome de Reye. Manifestaciones de la insuficiencia hepática: ictericia, deficiencia de captación, conjugación y excreción de la bilirrubina, hipoalbuminemia, porque el hígado ya no puede sintetizar la albúmina en cantidades necesarias como para mantener la presión conforme. Y esta hipoalbuminemia puede complicarse con edema. Aumenta el amonio en sangre. El hígado detoxifica el amonio y lo convierte en urea. Pero el amonio elevado en sangre se asocia a encefalopatía, dando lugar a disfunción neuronal y edema cerebral. Hay encefalopatía de la insuficiencia hepática. Aliento hepático. Es un aliento que se ha descrito como un olor a fruta podrida. ¿Cuál es la consecuencia o la causa? Las bacterias del tubo digestivo producen mercaptanos al actuar sobre aminoácidos con azufre, como metionina y cisteína. Los mercaptanos del tubo digestivo pasan a la sangre, llegan al hígado por la vena porta y en el hígado se metabolizan. Pero ¿qué pasa cuando hay insuficiencia hepática? Los mercaptanos producidos por bacterias gastrointestinales no pueden ser catabolizados por el hígado y pasan a la circulación sistémica, dando lugar a esta forma especial de aliento, se llama fetor hepático o aliento hepático. Los estrógenos son catabolizados por el hígado. Entonces, ¿qué pasa en la insuficiencia hepática? Hay un exceso de estrógenos en la sangre porque el hígado no los puede catabolizar. El exceso de estrógenos en la sangre en hombres y mujeres da lugar a lo que llamamos palmas hepáticas, eritema en regiones tenar e hipotenar de la palma de la mano, por vasodilatación. ¿Quién causa la vasodilatación? El exceso de estrógenos en la sangre. Eso causa vasodilatación. En las palmas se nota el eritema en las regiones tenar e hipotenar. El exceso de estrógenos da lugar a angiomas en araña en piel, que son unas lesiones que se caracterizan porque tienen una arteriola central de unos 2 a 3 milímetros y capilares de disposición radial. El exceso de estrógenos también da en varones ginecomastia y en varones y mujeres hipogonadismo. O sea, disminución de la función reproductiva. Ya hemos dicho por qué hay coagulopatía en insuficiencia hepática, porque el hígado fabrica los factores de la coagulación, la mayoría. Entonces, cuando hay daño hepático, insuficiencia hepática, hay una tendencia al sangrado y elevación del tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial. Otra manifestación, síndrome hepatorrenal. Cuando hay insuficiencia hepática, de pronto aparece una insuficiencia renal debido a disminución de la perfusión renal y disminución del filtrado glomerular. O sea, aumenta la urea y la creatinina. Sin embargo, la persona no sufre de hígado, del riñón, sino sufre del hígado. Y sin embargo, hay repercusiones en el riñón, se llama síndrome hepatorrenal. Síndrome hepatopulmonar. También consiste en insuficiencia hepática acompañada de hipoxemia y vasodilatación intrapulmonar.
Entonces se produce una vasodilatación intrapulmonar, lo que crea shunts entre el sistema venoso y el sistema arterial, lo que causa hipoxemia. Y por último tenemos la hipertensión portopulmonar. No se sabe por qué mecanismos, cuando hay hipertensión portal, se produce también a nivel del pulmón vasoconstricción. Hipertensión portal y en el pulmón vasoconstricción. Además, engrosamiento de la pared arteriolar, lo cual da lugar a hipertensión pulmonar. Pero como está asociada a daño hepático, se le dice hipertensión portopulmonar. En realidad es hipertensión pulmonar nada más. Pasemos a cirrosis hepática. Es la fibrosis difusa por destrucción del parénquima hepático. Es el estadio final de varias enfermedades hepáticas crónicas. En la cirrosis el hígado es nodular y de consistencia aumentada por la fibrosis. Entonces tenemos aquí varios nódulos que están protruyendo hacia afuera del hígado. Entonces es un caso de cirrosis hepática. Vemos también acá nódulos pequeñitos, pero de distribución difusa. Se ven nódulos que protruyen hacia la membrana, hacia la cápsula de Gleason, protruyen hacia la cápsula de Gleason. Entonces, aquí vemos hígado de aspecto nodular en otro caso de cirrosis hepática. Microscópicamente, ¿qué se observa en la cirrosis hepática? Puentes fibrosos de aspecto cicatricial que unen dos venas centrolobulares entre sí, una vena centrolobular y un espacio porta o dos espacios porta. Microscopía de la cirrosis hepática. Pero no solamente hay puentes fibrosos. Ya hemos dicho que los puentes fibrosos son una consecuencia del reemplazo cicatricial del tejido parenquimal. Microscópicamente se ven nódulos parenquimatosos delimitados por puentes fibrosos, consecuencia de la regeneración hepática por destrucción difusa de hepatocitos. Los puentes de fibrosis y los nódulos de regeneración alteran la arquitectura vascular del hígado. Tenemos acá, por ejemplo, un nódulo de tejido hepático con estenosis y rodeando tejido conjuntivo. Es un nódulo de regeneración rodeado por septos fibrosos. Acá también tenemos un nódulo de regeneración rodeado por puentes fibrosos. Acá tenemos otro nódulo y los septos de fibrosis se encuentran uno a este nivel y el otro a este otro nivel, ¿no? Este también es un septo fibroso. Por acá este nódulo de regeneración, por un lado el septo fibroso y por el otro también. ¿Qué observamos cuando hay una coloración tricrómica de Mason? Los nódulos de regeneración rodeados por fibrosis. La fibrosis tiene una tonalidad azul. Consecuencias funcionales de la cirrosis hepática. Interconexiones directas entre vasos del espacio porta, arteria hepática y vena porta y la vena centrolobular. La sangre que ingresa al hígado deja de irrigar grandes cantidades de hepatocitos. O sea, ¿por qué no llega el hepatocito? Porque se establecen interconexiones directas entre vasos del espacio porta y que son la arteria hepática y la vena porta y la vena centrolobular. Se producen interconexiones directas. Quiere decir que un porcentaje del volumen de sangre que ingresa al hígado no llega a bañar los hepatocitos, ¿no? Sino que se pasa de frente al sistema venoso. ¿Y qué pasa si no se irrigan hepatocitos? Entonces, las sustancias que tiene la sangre no pueden pasar al hepatocito para ser detoxificadas. Y todas las sustancias que fabrica el hepatocito no pueden pasar a la sangre. Ya he explicado eso en referencia a la capilarización de los sinusoides hepáticos.
sustancias, mercaptanos, amonio, estrógeno, no se ponen en contacto con hepatocitos y no se inactivan. ¿Qué sustancias no pueden pasar a la sangre y que son fabricadas por el hígado? Albúmina, factores de la coagulación, básicamente. Importancia de la célula de hito en la patogénesis de la cirrosis hepática. Sufre un proceso de metaplasia. La célula de hito se transforma en un miofibroblasto que sintetiza y deposita colágeno en la cirrosis. De ser una célula que almacena vitamina A, se transforma en miofibroblasto y empieza a experimentar actividad mitótica, sintética y tónica. Ya hemos dicho cómo se produce la conversión. Influencia de citoquinas inflamatorias y citoquinas fibrogénicas. ¿Quién secreta estas citoquinas? Las células de Kupffer. Las mismas células inflamatorias en el tejido hepático, y las toxinas también hacen que la célula de hito se transforme en un miofibroblasto. ¿Cuáles son las citoquinas y otras enzimas que intervienen en la expresión genética de las células de hito? Factor necrosis tumoral, interleuquina 1, factor transformante de crecimiento beta, factor de crecimiento endotelial vascular, productos de peroxidación de lípidos, metaloproteinasa de la matriz y los inhibidores tisulares de la metaloproteinasa. En la cirrosis hepática hay fibrosis, pero es una fibrosis difusa. Rodea los hepatocitos que tienen a nivel del espacio de la membrana basal colágeno tipo 4. La membrana basal es la membrana de los capilares de los sinusoides. Entonces, normalmente rodean al hepatocito colágeno tipo 4, que es colágeno de la membrana basal, y colágeno tipo 3, que da lugar a fibras de reticulina y al armazón de las moléculas hepáticas. Pero en los espacios porta y en las venas centronucleares se ubican fibras colágenas tipo 1 y 3. Se deposita colágeno 1 y 3 alrededor de trabéculas hepáticas en el espacio de Dice, y la síntesis de colágeno da lugar a pérdida de fenestraciones de sinusoides y altera la perfusión. Esto ya lo hemos dicho, se llama capilarización de los sinusoides, pero además hay otras consecuencias en la funcionalidad de la célula de hito. Entonces, la célula de hito o célula estriada del espacio de Dice sufre la influencia de citoquinas fibrogénicas fabricadas por la célula de Kupffer, que son una especie de monocitos, y también las citoquinas inflamatorias de otras células inflamatorias que pudieran estar en el tejido hepático, por ejemplo linfocitos, por ejemplo otros histiocitos, eosinófilos, etc. Todas las citoquinas inflamatorias actúan sobre la célula de hito y la conducen a la proliferación y a la síntesis de tejido conjuntivo, básicamente colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3, cuando el colágeno tipo 1 no debe estar en el espacio de Dice. El colágeno tipo 1 está, el colágeno tipo 4 está en el espacio de Dice, pero también puede haber colágeno tipo 3. Sin embargo, cuando el miofibroblasto se activa, prolifera y empieza a sintetizar colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3 en el espacio de Dice, lo que empeora la vascularización de los capilares. Vemos acá qué es lo que pasa cuando hay colestasis, cuando se acumula bilis
en el hepatocito. A eso, la colestasis puede ser dentro del hepatocito o a nivel del canalículo biliar. Ahí se puede obstruir y este canalículo se agranda. Entonces observamos que el hepatocito apoptótico se separa de los otros hepatocitos. O sea, en una trabecular hepática, el hepatocito que va a morir por apoptosis se separa de el resto de hepatocitos. Y si va a morir por apoptosis, entonces se van a formar los cuerpos apoptóticos, que ustedes saben perfectamente qué significan. Son fagocitados por los macrófagos que han acudido al tejido como parte de la respuesta inflamatoria. Hemos dicho que el exceso de bilis en el hepatocito condiciona una degeneración plumosa que daña el hepatocito y lo conduce a la apoptosis. Pasamos al tema de hipertensión portal. Aumento de resistencia al flujo de sangre a través de la vena porta. Causas prehepáticas: obstrucción al flujo portal por trombosis, por estrechamiento de la vena porta o por un exceso de flujo. Entonces, cuando hay un exceso de flujo, la hipertensión portal se acompaña de esplenomegalia y a veces se puede acompañar de hiperesplenismo, o sea, esplenomegalia con secuestro de las células sanguíneas. Estas son causas prehepáticas, antes del hígado. Vamos a ver causas hepáticas. Cirrosis hepática, otras causas de fibrosis como la esquistosomiasis, que es causada por parásitos denominados esquistosomas. Tenemos, por ejemplo, el esquistosoma manzoni, esquistosoma japonicum, etc. Procesos infiltrativos como la sarcoidosis y la tuberculosis miliar van a dar lugar también a hipertensión portal. Y la hiperplasia nodular regenerativa, que igualmente se acompaña de hipertensión portal, pero el parénquima se hace nodular. Otras causas poshepáticas: insuficiencia cardíaca derecha grave, pericarditis constrictiva y obstrucción al tracto de salida de las venas hepáticas por trombosis. En esos casos tenemos causas poshepáticas, o sea, dependen de venas hepáticas. Complicaciones de la hipertensión portal: ascitis. ¿Por qué hay ascitis? Por la hipertensión sinusoidal y porque también hay hipoalbuminemia. Primero, aumenta el líquido en el espacio de Dice, que no puede ser drenado por las venas centroloculiares. Y porque la microvasculatura está alterada, pero sí por linfáticos. O sea, los linfáticos pueden recoger el tejido, el líquido del espacio de Dice, pero puede ser que no recojan todo, quede una parte quede una parte de líquido en el tejido hepático. Entonces, cuando se supera la capacidad de linfáticos hepáticos para poder manejar todo el exceso de líquido, hay una filtración a la cavidad peritoneal y viene la ascitis. La hipertensión portal se transmite de forma retrógrada a las venas mesentéricas, mesentérica superior e inferior, dando lugar a la hipertensión venosa a nivel mesentérico, edema de la pared intestinal y extravasación de linfa hacia la cavidad peritoneal. Hay además una fuerza osmótica de proteínas del líquido peritoneal, lo que aumenta el flujo en esta dirección, o sea, de la sangre hacia la cavidad peritoneal. Otras complicaciones: cortocircuitos portosistémicos, vasos colaterales normales, es
entre la circulación portal y la vena cava inferior. Tienen flujo escaso. En la hipertensión portal, el flujo por colaterales aumenta, se hacen evidentes macroscópicamente y puede dilatarse y experimentar hemorragia. La ubicación más conocida de los cortocircuitos portos sistémicos es el hígado, cuando hay cirrosis hepática, pero pueden suceder en otras partes. Por ejemplo, tenemos varices en la unión cardioesofágica, en el retroperitoneo, en el ligamento falciforme de hígado, a nivel de vasos venosos periumbilicales, que dan lugar a lo que se llama cabeza de medusa, o sea, de la parte central se observan colaterales en diferentes direcciones. Da lugar a la cabeza de medusa y da también lugar a colaterales periumbilicales. Por ejemplo, tenemos acá vasos venosos prominentes en pie del abdomen. Se puede observar la congestión crónica a mucho nivel. Consecuencia de hipertensión portal hay esplenomegalia, congestión y aumento de la función. El aumento de la función del vaso se llama hiperesplenismo y se caracteriza por el secuestro de células de la sangre y aumento de su destrucción. Algunos signos de insuficiencia hepática, por ejemplo, encefalopatía hepática por exceso de amonio en la sangre. ¿Por qué hay ginecomastia en los varones? O sea, mamas notorias, más o menos grandes, eso en varones, consecuencia de la atrofia testicular. Entonces tenemos también hipogonadismo. Hipogonadismo y también vamos a tener angiomas en araña, consecuencia del hiperestrogenismo. Pero también hay hipogonadismo. Entonces hay que tener en cuenta que el hipogonadismo afecta a hombres y mujeres y la ginecomastia solamente a varones. Vemos acá las colaterales en la piel del abdomen, alrededor del ombligo, lo que se denomina cabeza de medusa. Dejamos todo lo que es hipertensión portal y pasamos a hepatitis viral tipo A, producida por un virus del género hepatovirus, con un diámetro de 27 nanómetros. La cápside es icosaédrica, no tiene envoltura. El RNA es lineal, codifica proteínas de la nucleocápside y proteínas estructurales. Tiene un receptor, o sea, el virus penetra al hepatocito mediante un receptor, que es una glucoproteína integral de membrana, que sirve también para hacer el ingreso de otros virus. Y el receptor se denomina HABCR1 o TIP1. La diseminación es fecal oral. Alimentos o agua contaminados por heces de pacientes. O sea, ¿por qué los pacientes contagian? Porque las heces tienen gran cantidad de partículas virales. Aparecen los últimos días del periodo de incubación y los primeros días del inicio de los síntomas. En esta época, el paciente tiene la máxima capacidad de contagiar su hepatitis A. Y la forma es fecal oral. Sucede el contagio cuando la persona, el enfermo con hepatitis, va al baño, hace deposición, defeca y no se hace una buena higiene de las manos después de haber defecado. Después de haber defecado, se hace la higiene y no se lava bien las manos. Entonces esa persona va a contagiar hepatitis A todos los de su casa. Se contagia por vía fecal oral y agua también contaminados con heces de pacientes.
Periodo de incubación, 3 a 6 semanas. Tenemos acá un esquema para ilustrar cuando el paciente con hepatitis A tiene una máxima capacidad de contagio. Es la época en la cual los viriones de la hepatitis A en las heces están en su pico máximo y aparece una semana antes del inicio de los síntomas hasta una semana después. Es en realidad cuando aparecen los síntomas, alrededor de esa época es cuando la persona puede contagiar en su máxima intensidad. Periodo de incubación, 3 a 6 semanas. No causa hepatitis crónica ni estado de portador. Si no causa hepatitis crónica, quiere decir que la hepatitis viral tipo A generalmente se cura. O casi siempre se cura. A veces puede haber una hepatitis fulminante, pero es raro. Y ya hemos hablado que de los hepatocitos, los viriones infecciosos pasan al tubo digestivo con la bilis. El primer anticuerpo que aparece es IgM contra el virus A de la hepatitis. Persiste entre 3 y 12 meses después de la curación. Posteriormente aparece la inmunoglobulina G contra hepatitis A. Persiste de por vida y confiere inmunidad. Sabemos que las personas solamente se contagian de hepatitis viral A una vez en la vida. Después nunca más les vuelve a dar, porque queda inmunoglobulina G en la sangre para siempre, o sea, hasta que la persona se muera. Persiste de por vida y brinda una protección frente a un siguiente contagio de hepatitis A. La viremia es muy corta, por lo tanto, no se hace detección de virus de hepatitis A en los bancos de sangre, en los que se preparan las transfusiones. Si la viremia es muy corta, entonces el riesgo de poder transmitir mediante una transfusión hepatitis A es sumamente bajo. Hemos hablado de la transmisión fecal oral, siendo el periodo en el cual aparecen en las heces viriones de hepatitis A. Llegan con la bilis una semana antes del inicio de los síntomas hasta una semana después. Nunca va hepatitis crónica. O sea, la persona se cura de la hepatitis A mediante su sistema inmunológico y nunca más se vuelve a infectar, porque si bien la IgM antivirus de la hepatitis A aparece tempranamente, es el primer anticuerpo que aparece, IgM contra el virus de la hepatitis A termina por desaparecer, quedando inmunoglobulina contra el virus de la hepatitis A y la inmunoglobulina G contra el virus de la hepatitis A, pero la IgG persiste de por vida y es protectora. Pasamos a hepatitis viral tipo B. Es un virus DNA de 42 nanómetros de diámetro de la familia Hepatnaviridae. Hepatnaviridae quiere decir que es un virus DNA, pero que afecta a hepatocitos. En cambio, el virus A es RNA, como ya lo indiqué. Hay una envoltura lipoproteica, que es como una especie de membrana celular, que no la tienen todos los virus, algunos sí la tienen. Por ejemplo, el virus B de la hepatitis. Esta envoltura lipoproteica alberga al antígeno de superficie. Por eso se llama de superficie, está en la envoltura. Y la envoltura, que es como una membrana celular, rodea la nucleocápside, que tiene forma hexagonal y constituye el antígeno core. Entonces, el antígeno core contiene nucleocápside del virus de la hepatitis viral.
el DNA viral, o hay un periodo en el desarrollo en el cual el DNA es circular, pero las dos cadenas son desiguales. Pero también existe la posibilidad de que haya zonas que son de cadena única, como estoy indicando. Tenemos también el antígeno E, que tiene dos partes: el antígeno core y una fracción precore. El antígeno E en la sangre indica presencia de viriones completos circulantes y dirige la secreción de estos hacia la sangre. Entonces, cuando el antígeno E está presente en la sangre, quiere decir que hay una replicación activa. Antígeno de superficie. Puede sintetizarse en forma aislada en grandes cantidades sin formar viriones completos, formando esferas y túbulos al microscopio electrónico. Entonces, el virus puede secretar un exceso, puede producir o sintetizar un exceso de antígeno de superficie que permanece en el hepatocito, pero en exceso, y sin formar viriones completos, sino simplemente antígeno de superficie en exceso. Brinda al hepatocito un aspecto especial, rosado, granular, que se llama citoplasma en vidrio esmerilado. Hay un DNA que codifica proteínas del virus y una DNA polimerasa con actividad transcriptasa reversa. Quiere decir que este virus DNA se replica mediante un intermediario de RNA. Para que el RNA pase a DNA se necesita una actividad transcriptasa reversa, como ya ustedes saben. Para replicarse, el virus debe estar en el hepatocito en forma episómica. Ya sabemos lo que es un episoma, ¿no? Es un segmento de DNA circular de doble cadena que está en el citoplasma. Proteína HBX del virus B. Se considera que interviene en la carcinogénesis. Activa la transcripción de genes virales y de gran variedad de genes del hepatocito. Los genes celulares activados regulan el ciclo celular. Entonces, es una proteína importante en la patogénesis del hepatocarcinoma por virus B de la hepatitis. Durante la incubación se detectan en sangre antígeno de superficie, antígeno E, DNA viral y DNA polimerasa viral. El antígeno core no se detecta en sangre porque circula cubierto por el antígeno de superficie, pero sí hay anticuerpos anticore. No hay pruebas para detectar la proteína core, sino simplemente se detectan anticuerpos anticore. Vamos a ver entonces un esquema. Desde que se inician los síntomas, ¿qué tenemos circulando en la sangre? Antígeno de superficie, DNA viral, DNA polimerasa viral y el antígeno E del virus de la hepatitis B. El antígeno E es más grande que el antígeno core. Tiene una porción core y otra porción precore. Ahora, no se puede detectar el antígeno core porque está recubierto por antígeno de superficie. Solamente se detecta IgM anticore, IgG anticore. IgG anticore en realidad no se detecta IgM anticore y anticuerpos totales contra el core. Eso es lo que se detecta. No hay pruebas para la detección de IgG anticore. Pero cuando está en sangre, todos estos elementos significa que el virus se encuentra proliferando de manera adecuada.
¿Por qué se mueren los hepatocitos en la hepatitis viral tipo B o por ejemplo tipo A? En el caso del tipo A, el virus de la hepatitis A no es citopático, o sea, no mata hepatocitos. ¿Por qué mueren los hepatocitos? Porque aumentan las transaminasas. Si aumentan las transaminasas quiere decir que hay muerte de hepatocitos. ¿Por qué se mueren los hepatocitos? Porque los linfocitos CD8 detectan en la membrana de los hepatocitos antígenos virales, antígenos de la hepatitis A, antígenos de la hepatitis B, antígenos de la hepatitis C, de cualquier hepatitis, unidos a MHC de la clase 1 y destruyen a los hepatocitos. Entonces, una parte de un porcentaje de las transaminasas elevadas en sangre procede de los hepatocitos que han sido muertos por los linfocitos CD8 y no muertos por el mismo virus. En el caso de la hepatitis A, prácticamente el virus no mata a nadie. En la hepatitis viral tipo B hay un efecto citopático del virus, igual que en el virus de la hepatitis C. Hay cierto efecto citopático de virus complementado por la muerte hepatocitaria causada por linfocitos CD8. En algún momento la respuesta inmune del huésped vence a el virus B. El virus B es vencido en un 90% de casos. O sea, de todas las personas que se han infectado con el virus B de la hepatitis, el 90% se cura, y se cura sola, en base al sistema inmunológico. ¿Qué es lo que logra el sistema inmunológico? Logra que el virus deje de replicarse. Sin embargo, puede integrarse. Y cuando se integra, significa que la persona puede tener un hepatocarcinoma. ¿Quiénes tienen más riesgo de hepatocarcinoma? Las personas que tienen virus integrado. Básicamente tenemos los portadores sanos. Y dentro de los portadores sanos están las personas que se han infectado de virus B cuando son muy jóvenes. Por ejemplo, se han infectado en el vientre de la madre, lo que se llama transmisión vertical. O se han infectado siendo muy pequeños, siendo muy niños, se han infectado con el virus tipo B. Tienen riesgo de ser portadores sanos y evolucionar hacia hepatocarcinoma. Nuestro sistema inmunológico logra que el virus deje de replicarse. Ya deja de detectarse en sangre antígeno E, DNA viral y DNA polimerasa viral. Quiere decir que la persona se ha curado de la hepatitis B. El antígeno de superficie puede detectarse algún tiempo más, 6 a 12 meses, termina por desaparecer. Se forman anticuerpos contra el core, al principio IgM y después IgG, y el IgG persiste toda la vida. Quiere decir que hay una huella que indica que la persona alguna vez en la vida tuvo hepatitis viral tipo B, aunque se haya curado. Aunque se haya curado, no la dejan donar. O sea, basta que haya tenido hepatitis B para que nunca más pueda donar sangre. Y queda una marca de que tuvo hepatitis B, que es IgG anticore, porque la IgM anticore termina por desaparecer. En el portador sano o portador inactivo se sigue detectando antígeno de superficie en el suelo, sin signos de replicación viral. O sea que no hay daño a los hepatocitos, es un portador sano. El virus integrado el virus que está integrado al hepatocito sigue sintetizando antígeno de superficie. O sea, aunque ya no se replique, se sigue sintetizando antígeno de superficie. Persiste el peligro de hepatocarcinoma. Es un estado frecuente por transmisión vertical, o sea, madre-hijo, transmisión de hepatitis B, o también se han infectado siendo muy niños. Cuando aparecen anticuerpos contra el antígeno E, se tiene la prueba definitiva que la infección se controló y la persona se curó. O sea, anticuerpos contra el antígeno E. También significa que se curó la presencia de anticuerpos IgG contra el antígeno de superficie. O
son antígenos protectores. Quiere decir que la persona ya no se va a volver a contagiar de hepatitis B aunque vuelva a exponerse. Queda de por vida protegida contra el virus de la hepatitis B, no se puede volver a contagiar. Entonces, cuando se vacuna a una persona contra el virus B de la hepatitis, se vacuna con antígeno de superficie, porque los anticuerpos contra el antígeno de superficie tipo IgG son protectores. ¿Cómo se transmite? Vía parenteral, vía sexual, transfusiones, agujas sucias, drogadictos que utilizan agujas sucias, agujas prestadas. Periodo de incubación largo, 4 a 26 semanas. La transmisión es vertical, generalmente durante el nacimiento hay contacto de las mucosas del niño con sangre contaminada o secreciones de la madre. O sea, puede ser transmisión vertical en el útero o durante el nacimiento. Cuando la persona se cura, entonces aparece anticuerpos contra el antígeno de superficie y aparece el anticuerpo contra el antígeno E. Desaparece el antígeno E, desaparece el DNA viral y desaparece el antígeno de superficie. Pero hemos dicho que en portadores sanos puede persistir el antígeno de superficie. Ya hemos dicho por qué. En la hepatitis crónica tipo B, sigue habiendo antígeno E, no desaparece, sigue habiendo DNA viral, sigue habiendo antígeno de superficie. Hay anticuerpos anticore totales, anticuerpos tipo IgG, pero son marcadores de la infección, no son protectores. Pero como hay destrucción constante de hepatocitos, porque la hepatitis se volvió crónica, entonces las transaminasas siguen siendo altas. Esta persona no se curó, es un 10% de infectados que evoluciona hacia hepatitis crónica. Y estas personas con hepatitis crónica pueden evolucionar hacia la cirrosis. Tenemos entonces que solamente 5 a 10% va a la hepatitis crónica, pero inclusive de este 5 a 10% hay un porcentaje pequeño que puede recuperarse. Otro porcentaje, 20 a 30%, va a la cirrosis. 2 a 3% va al carcinoma hepatocelular. La mayoría se cura. Hay un porcentaje mínimo, menos del 1%, que va a la hepatitis fulminante. Hepatitis viral tipo C. El virus tiene 50 a 60 nanómetros de diámetro, una envoltura lipoproteica, es RNA de la familia Flaviviridae. A partir del genoma se sintetiza una poliproteína que después es procesada a proteínas individuales. Entonces tenemos una sola proteína que después se parte en base a las proteasas. Tenemos las proteínas de la cubierta, E1 y E2. Los anticuerpos contra la porción E2 son protectores, sin embargo vamos a ver que a pesar de haber anticuerpos protectores, no hay vacuna contra el virus de la hepatitis C. Tenemos las proteasas, que son P7, NS2, NS3, NS4A, NS4B. Dentro de las proteasas está la metaloproteasa, la helicasa, etc. Y tenemos NS5A, que es el complejo de replicación, y el NS5B, que es la RNA polimerasa dependiente de RNA. El virus ingresa al hepatocito y una vez dentro del hepatocito, en base a su RNA, puede sintetizar la poliproteína que después se fragmenta en todos los elementos que les he dicho. P7, NS2, etc. se fragmenta. Entonces acá se puede utilizar fármacos inhibidores de la proteasa, o tenemos NS5A, que es la RNA polimerasa RNA dependiente. Entonces se puede utilizar también inhibidores de la RNA polimerasa RNA dependiente, y también tenemos inhibidores del complejo de replicación. Después hay una replicación del RNA y finalmente el ensamblaje de los virus completos, y después hay una quemación con la liberación de los virus completos para que sigan
infectando otros hepatocitos que se encuentren cerca. La RNA polimerasa de la hepatitis C es propensa a cometer errores, lo que significa que hay una alta frecuencia de mutaciones. Por lo tanto, hay una dificultad en encontrar antígenos adecuados para vacunas. Esta mutación exagerada que tiene el virus, dando lugar a reinfecciones endógenas. Por ejemplo, una cepa puede llegar a tener anticuerpos y la infección de dicha cepa está controlada, pero como siguen las mutaciones, porque el virus se sigue replicando, debido a que no se puede controlar la infección, la mayoría de casos va a hepatitis crónica, se sigue replicando, siguen apareciendo variantes nuevas. Entonces, la persona puede tener anticuerpos contra una determinada cepa, pero rápidamente aparecen otras cepas, continúan las mutaciones. Entonces, hay una reinfección endógena. No hay forma de controlar la infección. Apenas uno logra algo de control, aparecen nuevas cepas con nuevas mutaciones. Los anticuerpos IgG contra el virus no son protectores, sirven para diagnóstico, pero no para control de la infección. La proteína E2 tiene regiones hipervariables, producen anticuerpos que no protegen y el virus puede inhibir la respuesta antiviral mediada por interferón. Eso facilita que la hepatitis C evolucione a hepatitis crónica con una frecuencia que llega al 85%. ¿Cómo se transmite? Transfusión sanguínea, vía parenteral, jeringas contaminadas usadas por drogadictos, vía sexual menos efectiva que para hepatitis B, transmisión vertical madre-hijo rara, incubación larga, parecida a hepatitis B, 2 a 26 semanas, hepatitis B, 4 a 26 semanas, más bien larga. Presencia de anticuerpos no significa control de la infección, porque el RNA viral permanece en la sangre, o sea, la persona sigue infectada. Entonces, ¿cómo debe ser el tratamiento? Varios fármacos a la vez que inhiban proteasas, que inhiban al complejo de replicación e inhiban a la RNA polimerasa. O sea, varios fármacos a la vez que inhiban muchos puntos del ciclo vital del virus para poder lograr la curación que no logra nuestro sistema inmunológico. 80-90% va hacia hepatitis crónica. Virus B, solamente 5 a 10% va a hepatitis crónica. Mucho más agresiva biológicamente el virus C. Hay un riesgo indirecto de carcinoma hepatocelular. La necrosis hepatocitaria constante estimula la regeneración hepática, aumentando las posibilidades de desarrollo de algún clon neoplásico. Entonces tenemos 85% va a hepatitis crónica, 15% se recupera y raro hepatitis fulminante. De los que van a hepatitis crónica, no todos van a cirrosis. Hay un 80% que permanece como hepatitis crónica y no llega a la cirrosis. Un 20% llega a la cirrosis y tiene riesgo de carcinoma hepatocelular. En el 15% que se cura solo, desaparece el RNA viral de la sangre y las transaminasas regresan a lo normal. La persona se recupera sola en base a su sistema inmunológico. En el 85% que va a hepatitis crónica, tenemos que sigue el RNA viral en la sangre y las transaminasas suben y bajan. Cuando hay episodios de muerte de hepatocitos, suben las transaminasas, pues vuelven a bajar. Nuevamente, episodio de muerte de hepatocitos, vuelven a subir las transaminasas, pero es la hepatitis crónica. Y para estos casos se utilizan combinaciones de fármacos como estoy indicando. Nos vamos a quedar acá. Vamos a continuar el día viernes. Como ya les dije, este es un capítulo bastante largo, no creo que lo acabemos. La parte que corresponde a patología del páncreas, patología vesícula biliar, yo les voy a dar las diapositivas, pero probablemente grabe alguna clase adicional, porque
debemos completar y no se va a lograr en el tiempo que tenemos.